El hecho de que la bacteria sea microscópica no nos explica cómo surge este microorganismo, cómo se desarrolla, ni cuáles son, por lo tanto, sus estructuras sensibles que pueden conducirla a la destrucción en presencia de un antibiótico. Es más, este último solo puede ser elaborado luego de tener conocimiento de los parámetros que a continuación se explican sobre la esencia. ¿Cuál es la causa que origina que la bacteria sea ella y no un virus u otro organismo microscópico o unicelular cuya estructura sea semejante a la primera? En función de los criterios de esencia que explicamos, llegaríamos ineludiblemente a la misma conclusión. En él no se ponen de manifiesto todos los atributos que como parámetros de esencialidad abordamos. En consonancia, el concepto teórico de bacteria urge de una investigación rigurosa que parta de los niveles de abstracción alcanzados en la ascensión hacia él, o sea, hacia el propio concepto. Penetrar en la esencia de un objeto es una labor que debemos siempre tener presente, es una labor de enorme trascendencia. Las propiedades, cualidades, características de todo objeto pueden ser determinantes o pueden ser condicionantes de su existencia y de su funcionamiento. Definir con la mayor nitidez posible las determinantes es aproximarnos cada vez más al conocimiento verdadero sobre el objeto, siempre considerando que el conocimiento de aquel no se agota en ellas. Es harto conocido que las contradicciones desde el punto de vista filosófico constituyen las fuerzas motrices del desarrollo de todo objeto. En otras palabras, la generatriz del automovimiento ha de ser identificada con las contradicciones inherentes al propio objeto. Por eso, si de conocimiento del origen o surgimiento de un objeto se trata, necesariamente hay que comenzar el proceso investigativo por la definición de las fuerzas que dentro de él se diferencian, se contraponen y luchan, pugnando por establecer la relativa unidad. Explicar el conocimiento del objeto significa hallar su motor impulsor, y ello constituye, en última instancia, la condición determinante de su surgimiento, es decir, su causa. Por eso, la formulación de las contradicciones inherentes al objeto presupone, por un lado, la determinación de los contrarios que las configuran y, de hecho, entonces, por otro, la definición de la causa del surgimiento del objeto. El parámetro tercero de esencialidad debe definirse o debe definir las causas del surgimiento del objeto. Precisamente, el lugar que ocupa este parámetro dentro del sistema referencial de relaciones es una consecuencia inmediata de la contradicción fundamental persistente, pues indudablemente toda contradicción es en sí una causa. El valor metodológico de este indicador aflora en algo, y es precisamente en el conocimiento de las relaciones de causa-efecto, que no es otra cosa que la relación que existe inobservable entre las expresiones fenoménicas del objeto y, por otro lado, la esencia. Lograr deducir las condiciones determinantes o lograr deducir las causas primigenias del surgimiento del objeto es, en principio, el factor determinante para la consecución de la transformación del objeto de estudio. En efecto, debemos pensar entonces en la intervención transformadora del profesional sobre el objeto. En este caso depende necesariamente de algo. Esa intervención transformadora del profesional sobre el objeto, repito, depende necesariamente de la rigurosidad con que se haya realizado
su caracterización. Con ello queremos destacar que sobre la definición de las propiedades determinantes, que no es otra cosa que la caracterización del objeto, descansa también el acercamiento correcto hacia aquel, pues sólo se asciende a la esencia desde lo empíricamente observable. La idea desarrollada con anterioridad puede resumirse en una, yo diría, oportuna y necesaria expresión de un connotado filósofo cubano con nombre Félix Varela, que dijo: observar efectos y deducir causas, esta es una ciencia. Por su lado, cabe entonces preguntarse, ¿qué es la ley sino el enunciado mismo de la causa? El carácter de obligatoriedad adjudicado al cumplimiento de la ley debe permitir la determinación axiomática del enunciado que como generalidad postule. Siempre que ocurra A, tendrá lugar B. Como bien puede apreciarse, la ley del comportamiento del objeto es un indicador en extremo importante por su elevado valor predictivo. En primer lugar, ¿por qué? Porque el conocimiento de las leyes del desarrollo o del comportamiento del objeto significa incidir sobre él premeditadamente, o sea, pensar cómo lo voy a hacer, considerando de antemano siempre las posibles variables que pueden ponerse o que puedan ponerse de manifiesto en él al expresarse fenoménicamente. Anticiparse a la concreción del hecho es contar, profesores, con el espectro mínimo posible de alternativas que pueden ser aplicadas oportunamente en caso necesario. En segundo lugar, porque el conocimiento de la ley, es decir, de la causa, permite definir los estadios o las etapas por las que éste debe transitar en su devenir histórico. No es difícil notar que este último argumento nos aboca a las tendencias del desarrollo como criterio último que debe esgrimirse en la ascensión a la esencia de un objeto. Tómese, a manera de ilustración de los parámetros enunciados, la definición que del concepto de personalidad ha aparecido en las investigaciones contemporáneas sobre aquel. Respondiendo entonces al carácter histórico que en su trayectoria describen los conceptos empíricos y adoptado como un conocimiento teórico para la psicología, la personalidad se ha definido como un sistema de formaciones psicológicas de distinto grado de complejidad que constituye el nivel regulador superior de la actividad del individuo. Este es un concepto dado y por lo tanto necesario para estudiar a la propia personalidad, y somos del criterio entonces de hablar un poco que sobre la valoración del concepto puede inferirse que esta definición se ha detenido en ciertas propiedades determinantes que caracterizan a la personalidad, agotándose en ellas, de un lado, la ascensión a órdenes de la expresión de su esencia. Por supuesto, cualquier definición que responda a priorísticamente a la estructura de un objeto sin que ésta haya sido inferida de su funcionamiento, no resistirá el enfrentamiento riguroso de la llamada concepción teórica. En el caso de la personalidad como objeto de estudio, sus propiedades determinantes deben estar expresadas por el estilo de actuación autorregulada, por el que se entiende la estructuración de relaciones entre lo motivacional, direccional, afectivo y lo cognitivo instrumental en los planos interno y externo y en los niveles conscientes e inconsciente. Es importante hacer notar que uno de los rasgos o propiedades determinantes del concepto puede estar oculto a la percepción. En el caso del concepto de personalidad, la relación entre lo consciente y lo inconsciente constituye
una de sus propiedades determinantes y aun cuando esté lejos de explicar la causa que condiciona el surgimiento de aquella, nos permite identificar su presencia o no en un sujeto dado. Por otra parte, la contradicción fundamental debe enunciarse sobre la base de la respuesta a la pregunta siguiente, que podemos hacérnosla, ¿no? ¿Qué es lo que le permite al niño que su actuación devenga autorregulada? La actuación autorregulada del niño está condicionada por la contradicción que aparece entre la necesidad que él tiene de realizar actuaciones más complejas y la imposibilidad de subordinar a ellas sus necesidades más ingentes, o sea, sus necesidades inmediatas. Hablamos de aquellas necesidades que tienen un carácter primario como la de alimentarse, la de excretar sustancias de desecho, la de nuevas impresiones, etc. O sea, dicha contradicción está latente hasta su resolución gracias a las posibilidades crecientes del niño para representarse la realidad de manera inmediata a través del pensamiento, lo que le permite, por supuesto, separarse de aquella. En esta contradicción se expresa la interacción entre lo natural y lo social en el niño. En consecuencia, la enunciación de la ley postulará que siempre que en el sujeto humano surja la necesidad de realizar actuaciones más complejas, lo que no sucede en el animal, y tenga por supuesto la posibilidad de subordinar sus necesidades más ingentes a ese objetivo, a ese propósito, surgirá así la personalidad. El paso de las expresiones de la autorregulación dependiente del contexto a las más independientes, conscientes, mediatas, generalizadas, debe configurar las tendencias del desarrollo de la personalidad. Considerar que la personalidad constituye la configuración psicológica de la autorregulación de la persona, que surge como resultado de la interacción entre lo natural y lo social, a tenor de la necesidad de realizar actuaciones más complejas, o sea, dominio de nuevas actividades y de la posibilidad de subordinar sus necesidades biológicas en este caso, manifestándose en un estilo de actuación determinado a partir de la estructuración de relaciones entre las funciones motivacional, direccional, sostenedora y cognitivo-instrumental entre los planos externo e interno y los niveles conscientes e inconscientes, en este caso como propiedades determinantes, podría ser valorada a nuestro modo de ver como una aproximación teórica en el estudio de este objeto. El concepto teórico es una generalización cuyo nivel de abstracción permite el reflejo de la esencia del objeto que se aborda, revelando siempre una relación de causa-efecto, una sumatoria de rasgos más o menos abstracto, o sea, sin representación perceptual directa, no constituye un concepto teórico. Este último es siempre el resultado de una explicación, mientras que el concepto empírico es una generalización que puede reflejar indicadores esenciales y no esenciales, pero que no se hallan relacionados entre sí de manera causal por vía descriptiva, sino, en este caso, causal. Por esta razón, un mismo objeto puede conceptualizarse tanto empírica como teóricamente. Cabe entonces explicar algo sobre el tema de la lógica de los procedimientos inductivo y deductivo. Llegados a este punto, es recomendable que nos detengamos en el análisis de los procedimientos inductivo y deductivo, pues aun cuando la autoría de las investigaciones sobre la temática es bastante prolífera, rica, y sus resultados generalmente coinciden, los presupuestos teóricos de los que parten, a nuestro juicio,
filosóficamente todavía son inconsistentes.